Bueno, hoy vamos a tratar la sabiduría en manos de Dios. A lo largo de la historia, una de las cosas que podemos ver del hombre son grandes avances. Grandes avances, aunque después se convierten en retroceso, en algunos casos, en algunas áreas como la ciencia, la medicina, la economía, las relaciones sociales, lo que incluye la familia, el trabajo, el cultivo, inclusive en los problemas mentales, en toda una serie de cosas vemos cómo ha habido avances hoy en día. De cierto, algunas cosas que se han descubierto en estos últimos 100 años, voy a limitarme a algunas cositas porque la lista era más o menos extensa, así que no lo voy a hacer. La teoría del Big Bang, que ya sabemos dónde lleva eso, ya que lleva a esa teoría simplemente pues a negar a Dios de una manera u otra, aunque Dios está presente allí también. Vemos el descubrimiento del neutrón en 1932, vemos la energía nuclear en 1938, la teoría de la relatividad general en 1919, el descubrimiento de los quarks en 1964, y primera imagen de un agujero negro, también pues se habló del neutrón y muchas cosas, otras cosas también. Bueno, por supuesto, hablar de los neutrones, estamos hablando también del átomo, también, y cosas como esa del átomo. ¿Usted cree que el átomo si tiene la Biblia? Si me lo dice, dígame el versículo. Si es un sí, pensando que es sí. ¿Es sí o no? ¿El átomo está en la Biblia? El versículo. Así que vemos cositas como eso, que el átomo, los neutrones, el núcleo, una serie de cosas allí, que nos quitamos el sombrero ante el hombre. Mire, cuando la Biblia habla que el Señor viene en un cerrar, abrir el ojo, que lo habla el versículo que es de un abrir y cerrar de ojo, ¿no? Esa palabra abrir y de forma instantánea en el griego significa átomos. ¿Será que ya se copiaron de hoy en día? Y porque tenga la máquina del tiempo, ¿verdad? Lo único que sabe los tiempos es el Señor, más nadie. Así que eso no tener ninguna máquina del tiempo. Hay conocimiento sacado de la palabra del Señor que lo usaban y después se llevaban la gloria. Y vamos a ver en esta prédica y en la siguiente, porque no alcanza y todavía me quedo corto de muchísimas cosas que el hombre ha intentado robar y llevarse pues los aplausos de lo que Dios ya lo había dicho. Así que esa palabra la vemos allí como algo indivisible, que es lo que es el átomo. La ciencia y su arrogancia, y esa ciencia y esa arrogancia es lo que nos enseñan en primaria, en secundaria, en la universidad, en el posgrado, en el doctorado. Y nos sentamos ahí a escuchar lo que dijo fulanito de tal en 1900 y descubrió el otro y no sé qué más, y que si que Aristóteles y todo lo demás. Ya el Señor no lo había dicho, pero ellos nos lo enseñan como descubrimiento de hombres. Pero el Señor, mi hermano, todas esas cosas y todos esos beneficios que el Señor le ha dicho, todas esas bendiciones, todos esos descubrimientos, toda esa sabiduría en todas las áreas, la había descubierto y dado para todos.
Dice la Biblia que el Señor hace salir el sol sobre malos y buenos. Sobre malos y buenos, Mateo 5:45. Pero también dice en 1 Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues está escrito: el premio de los sabios en la astucia de ellos. Vamos a ver el versículo que tenía mi hermana también acá en la alabanza, y que lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero es que tiene mucho, y vamos a comenzar allí, pero vamos a seguir viendo otros versículos, pero vamos a dar un comienzo por acá, por esta escritura, en Salmo 19:1, solo como inicio. Hasta el 6, del 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche, otro día declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y en el curso hasta el término de ellos, y nada hay que esconda de su calor. Y allá hay palabras de sabiduría tremenda, y es tan poética, inclusive además, como el Señor nos las presenta. Pero aquí está hablando de leyes, inclusive. Emite una noche, emite palabra a otro día. Me está diciendo que las cosas no son al azar, sino hay una relación entre una y la otra. No es al azar, porque dice, emite palabra otro día, pero después me dice, ni es oída su voz, no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. ¿Por qué? Porque hay una ley para ello, que ya está trazada, que ya el Señor dijo, y eso se va cumpliendo día tras día. Una noche se une con el día, y así hasta que el mundo, desde que el Señor creó los cielos y la tierra. Entonces habla de la salida del sol, de cómo se oculta, de dónde sale, y todas estas cosas maravillosas que le enseñan a uno. ¿Qué otras cosas nos enseñará la palabra del Señor? Bueno, vamos a ir viendo, aparte de esto que nos habla este versículo, que es tan interesante, tan hermoso y tan bello, que dice que ya el Señor a través de la naturaleza se comunica con el hombre. También vamos a hablar de higiene y salud. De higiene y salud. La ciencia contiene principios que anticipan esos descubrimientos. La Biblia, que anticipa los descubrimientos de higiene que hoy en día promueve la ciencia. Fíjense en Levítico 13:46, por decir uno de los casos, voy a acortar algunas cosas. Los versículos a veces son más extensos, pero para que no dé tiempo de terminar la primera parte, dice: todo el tiempo, estoy hablando aquí de los leprosos, todo el tiempo que la plaga estuviera en él, será inmundo y vivirá solo, fuera del campamento será su morada. Ahora, a lo mejor esto hoy en día usted no le dice nada. De repente no nos dice, bueno, eso es lo normal. Pero en esos tiempos eran leyes que hoy en día se utilizan para el aislamiento de los enfermos, contagiosos, con enfermedades contagiosas. El Señor comienza a dar a indicar cómo se debe manejar a un pueblo que venía sin conocer estas cosas de Egipto. Para ellos eran nuevas muchas cosas en todas las áreas. Y el Señor comienza a orar en ellos, diciéndole lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Y de allí muchas cosas se agarraron hasta hoy en día. Fíjense, hay algunas cosas que yo he sacado para que no vean que estos son inventos míos, sino que también los vemos en internet en relación a lo que dice hoy en día la ciencia en cada una de estas áreas. Se establece, dice por aquí,
por lo menos por la transmisión del COVID. Vemos cómo fueron aisladas las personas, en el caso de lepra y así algunas otras cosas. Yo me voy a ir de aquí a lo que también es la importancia de la limpieza de utensilios. ¿Por qué limpiamos los utensilios de las comidas? ¿Ah? ¿Por qué? Porque tienen bacterias, tienen microbios. ¿Quién te dijo a ti eso? ¿Dónde lo aprendimos? Nos los enseñaron. ¿Dónde nos los enseñaron? En la escuelita nos enseñaron eso, ¿verdad? Pero vamos a ver, por ejemplo, vemos algunas cosas. Vamos a leer en Levítico 11, 32 a 34. Primero vamos a ver sobre los alimentos y para que entendamos sobre los utensilios. La norma de sanidad que había en ese momento. Estos son los utensilios y los animales. Dice Levítico 11, 31 al 35. Esto tendréis por inmundo de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muerto será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. Y dice el 33, toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviera en ella, y quebraréis la vasija, o sea, queda inservible acá. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Todo aquello que sobre que cayere algo del cadáver de ellos, de los animales, será inmundo, el horno u hornilla se derribarán, son inmundos y por inmundo lo tendréis. Aquí que esta parte de desinfección para evitar la transmisión de enfermedades a través de los alimentos. A través de eso es lo que se llama por ahí, me dijo una persona muy amada, contaminación cruzada, las 5 claves de la inocuidad. Eso lo conoce bien Magdalena. Las 5 claves de la inocuidad, ¿ok? Que se da ahorita a nivel mundial. A nivel mundial, eso es que si usted agarra de repente un pollo que está crudo y entonces lo pica una tabla de madera, ¿verdad? Y después saca el pollo y así mismo como está, usted va a hacer una ensalada y ahí pica el tomate, y lo echa para la ensalada. Eso no se debe hacer en las normas sanitarias a nivel mundial, pero ya el Señor nos lo había dicho. Ya el Señor lo había revelado. El Señor está protegiendo a un pueblo que no se enfermara y que no, esa enfermedad también no se fuera a transmitir de uno al otro, porque se propaga si no hay unas medidas que puedan regular eso. Por eso hay unas medidas sanitarias. Está aquí, pero lamentablemente nadie le da la honra al Señor por estas cosas que ya había enseñado. Dice por acá, las autoridades de salud pública en todo el mundo exigen el uso de desinfectante en superficies y utensilios que tocan alimentos crudos o potencialmente contaminados para evitar la contaminación cruzada. ¿Ok? Vemos también el Levítico. ¿Cuántos cuidamos lo que comemos? Mira, no comas esto porque te puede hacer daño, mira, cuando comas lo otro, uy, porque la carne de esto es mala, que tiene que cocerla bien, que no cocerla con hilo, cocerla con candela, ¿ok? Porque si es por hilo yo también puedo hacerlo, pero dice por candela. Eso es una seguridad alimentaria y control.
Fíjense que en Levítico 11, 2 al 8, habla el Señor de cuidarse de unos animales que eran considerados inmundos, y eran considerados inmundos porque también, aparte de yo me acuerdo que ellos estaban en pleno, vamos a decir, no estaban en viviendas hechas, no en tiendas. Así que la sanidad de ese momento todavía hay que cuidarla también. No estaba cada uno en sus casas o apartamentos como estamos nosotros aquí, sino que había que tener un régimen muy fuerte. Habla a los hijos de Israel y dile: estos son los animales que comeréis, estos son los animales que están sobre la tierra, todo animal que tiene pezuña hendida y que rumea, entre los animales a estos comeréis, pero de lo que rumían, de lo que tienen la pezuña hendida no comeréis, el camello, y por ahí entra también y sigue diciendo, y el cerdo, porque tiene pezuña hendida, pero no rumía, pero tiene pezuña hendida. Lo tendréis por el mundo, la carne de estos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundo. Ahora, ¿qué es esto? Voy a leer un trozo ahora de las normas modernas. El control de enfermedades zoonóticas son las enfermedades que se transmiten de los animales al hombre, ¿ok? El control de enfermedades zoonóticas y la provisión del consumo de ciertos animales, entre comillas, marcan ellos, como los cerdos. Ahí la tenemos nosotros en la palabra ya. Como los cerdos, está respaldado por investigaciones científicas que han identificado que animales como el cerdo pueden transmitir enfermedades como la triquinosis, que es de parásitos, y la salmonela, ¿ok? Así que hay una provisión de estos animales y nos llevan a aún tener cuidado. Hay personas que se han enfermado con esto e incluso han llevado a la muerte. Pero vemos el cuidado del Señor por un pueblo. Advertencia, ya lo había advertido, control sanitario y muchas otras como esta, mis hermanos. También nos llama a nosotros a vivir una vida responsable, teniendo lineamientos en relación a estas cosas que se nos advierten, en relación a los alimentos, lo que yo voy a ir para un poquito, me ponen el cochino y como venga me lo como. No, eso es irresponsabilidad. O como por allí, no importa de dónde me saca el agua del perro caliente, igual me como ese perro, como pasó en Plaza Venezuela, que resulta que los perros, una oportunidad hace años atrás, que resulta que los perros calenteros que estaban allí sacaban el agua de la fuente. O de repente los que venden eso, que helados que eran, ya creo que ya no desaparecieron, que los helados que te lo vendían por la calle, de esos que son de bolsita, y te lo cortaban así, te lo agarraban por todos lados y te lo cortaban. Y yo le pregunto, ¿en qué momento iban al baño? ¿En qué momento se la lavaban? ¿Usted estaba allí para ver? Pasó una oportunidad que resulta que, no me acuerdo cuál fue la enfermedad, que era esta enfermedad que tose mucho, bota sangre. Tuberculosis. Que es tuberculosis es una persona, eso pasó aquí en Venezuela. Y resulta que la persona vendía platanitos, pero hecho por ella, ¿no? Le metía una bolsa plástica, le vendía por ella, y lo ponían en los kioscos. Y soplaba, y metía y cerraba. Soplaba, metía y cerraba, y se contaminaron algunos por eso. Así que es delicado. Pero no solamente, repito, así como esto, y muchísimas otras cosas más que podemos ver. Pero vamos a ver otras, en otras áreas, como la comprensión moderna de la meteorología y las leyes que rigen los vientos. ¡Wow! Bendito sombrero con este nombre. Es tremendo, ¿no? Uno dice eso y una vez, que yo estudio o estoy en eso, uno pero casi que se arrodilla, ¿no? Pero vamos a ver qué me dice la palabra en relación a esto. ¿Será que en ese tiempo, miles de años atrás,
¿Había algo que indicara sobre eso? Porque resulta que aún los mismos cristianos hoy en día tienen la Biblia por anticuada. Yo una vez escuché a un hermano ya con cierta edad hablando, no, pero es que eso fue en ese tiempo que estaban hablando de una cuestión de economía bíblica, y entonces diciendo, no, pero eso es de ese tiempo. Hoy en día, imagínense si yo hago eso. La Biblia no caduca. La Biblia es lo más actualizado que puede haber si no mire. Mire, dése cuenta de las leyes. Ok, comprensión moderna de la meteorología y las leyes que rigen los vientos. Vámonos a Job 28:25. Job 28:25, y me lo deja en Job. Voy a mencionar solamente este versículo. Job 28:25. Job 28:25, después de Génesis y antes de Apocalipsis. Bien, ya lo ayudé. Job 28:25, y déjenlo allí. Dice, fíjense esto que dice acá. Él da peso al viento y poner las aguas por medida. Él, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Vean que habla aquí, voy a hacer referencia específicamente de estos versículos así, para que no dé tiempo, repito, de la parte que corresponde. Al dar peso al viento, pero me habla aquí de un peso al viento. ¿Usted hace así, algo le pesa? ¿Tiene un peso aquí? ¿Siente un peso en su cuerpo por el viento? ¿Dame un kilo de viento, podemos decir? No, no pesa el viento. Ajá, vamos a ver de todas maneras cómo esto se alinea con lo que es la comprensión buena de la meteorología y la ley que rige los vientos. Fíjense una cosa, el aire tiene masa. El hecho de que no lo podamos agarrar no significa que no tiene masa, porque hay moléculas. Solamente que esas moléculas están más expandidas que las moléculas del agua, por ejemplo. Y en las moléculas del agua, entre lo que es un glaciar, lo que es el agua líquida y lo que es el agua evaporada, el agua evaporada está más dispersa en las moléculas que la líquida. Y la líquida está más dispersa que el glaciar, que la congelada. El aire tiene masa, pero simplemente que esa molécula está muy dispersa, Así que sí hay una masa, e inclusive tiene ese peso, hablan de que pesa alrededor de 1.2 kilos ahí. Hermano, eso es lo que se llama la presión atmosférica. La presión, no tenemos una presión porque tenemos una masa allí encima de nosotros. Presión atmosférica. ¿Cómo es posible que ya en ese tiempo, miles de años atrás, se conocía sobre la presión atmosférica? Y Job es uno de los libros más viejos de la Biblia, o el más viejo, inclusive. Job. ¿Cómo sabía esto este hombre? Porque sí prestó atención a la sabiduría de Dios. Sí prestó atención, por eso es que vemos que Job, ¿sabe? Él podía dar, él sentaba en las plazas a la sabiduría, a aconsejar a los jóvenes. Por eso. Voy a leerles lo que dice por acá. El aire tiene moléculas que se mueven constantemente, como el aire tiene masa, la gravedad de la Tierra lo atrae y le da peso. El peso del aire en la superficie de la Tierra es de aproximadamente, ya se lo dije, 1.2 kilogramos por metro cúbico. La fuerza de la gravedad de la Tierra lo atrae y mantiene en la superficie, por lo tanto pesa. Y es lo que se denomina presión atmosférica. ¿Sabíamos esto? Ay, todos lo sabían menos yo. Ay, no me van a engañar con eso, ¿vieron?
Sabemos lo que es presión atmosférica, pero que la palabra ya no lo había dicho. ¿Sabían que el aire pesa? Uno. No me vengan a decir que todos sabían, porque yo hice inclusive el ejemplo y me dijeron que no. Es demostrable con los molinos de viento. Ajá. Así que información que nos llegó a nosotros, pero que ya estaba allí. Vemos también que dice en ese mismo versículo, ya va, un momentico, pone las aguas por medida, ¿no? Que será que pone las aguas por medida. ¿A qué quiere decir esto? Bueno, esto es lo que quiere decir en la actualidad el ciclo del agua y la medición, tiene su nombre. En la actualidad el nombre de esto es el ciclo del agua y la medición. ¿Cómo aparece en la palabra del Señor? Ciclo del agua que distribuye, escuchen, el agua en la atmósfera y en la superficie terrestre. En la atmósfera y en la superficie terrestre. Vámonos a Isaías 40:12. Isaías 40:12 dice: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos puntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con peso los collados. Pero me comienza el versículo: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y me habla de una medida que el Señor hizo. Por eso, mi hermano, no es igual a un océano a los mares. El océano es más grande que los mares. Vemos las bahías, son más pequeñas que los mares. Y así va degradando eso en agua salada. Pero en agua dulce, vemos los ríos, vemos los riachuelos, cada uno tiene, como por decirlo de alguna manera, un flujo, una intensidad, un camino, una medida. Las lagunas, así que el que midió las aguas, dice la palabra que fue el Señor. Y en Job 38:8 al 11, me dice, 8 al 11, ¿cómo suceden estas cosas? ¿Quién encerró con puertas el mar, cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él, hablando de él, el mar, sobre él mi decreto, leyes, le puse puertas y cerrojo y dije: hasta aquí llegarás, no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. El Señor estableció leyes para eso. Esas leyes que aparecen también en Proverbios 8:29, que dice el del 26, no había aún hecho la tierra ni los campos ni el principio del polvo del mundo, cuando ponía al mar su estatuto, o sea, leyes, para que las aguas no traspasen los mandamientos. ¿Por qué es importante? Y yo repito todo de las leyes, porque resulta que según hablan los científicos, todas estas cosas del universo, el Big Bang y todo esto que he mencionado ahorita, son leyes porque ellos las denominan leyes a través de la observación y la experimentación. A través de eso ellos lo denominan, ellos dicen que son leyes. Si ellos no lo decretan que son leyes, no son leyes para ellos. Pero en contrastes
con las leyes humanas, porque las leyes humanas son hechas por hombres. Dios hizo todo y creó todas las cosas y sustenta todas las cosas, porque Él hizo las leyes para eso. Y eso donde el hombre no se lo puede quitar. No importa cuánta observación, no importa cuánta experimentación. Dios es Dios. Así que ese ciclo del agua, vemos también el ciclo del agua, el proceso de circulación en la tierra, el ciclo del agua, ejemplo, la lluvia cae en los riachuelos o en los ríos a la vez van al mar, el mar se evapora y va a las nubes y así, o el llueve, va a las plantas y todo ese tipo de cosas. Me habla del ciclo hidrológico. Ya la Biblia, el Señor nos los había dicho a todos en ese tiempo. Job 36, 27, 28. Dice, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse ¿en qué? El vapor en lluvia. Me habla ya del vapor, el vapor del agua en Job. Mano, esto tiene más de 5.000 años. La cual destila las nubes, goteando en abundancia, o sea, la lluvia, sobre los hombres. Me está diciendo aquí que a través de la evaporación, las gotas sube el agua y después cae en lluvia. Miren ese proceso. Eclesiastés 1:7, si quieren anótalo, dice: todos los ríos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vienen, allí vuelve para correr. Y habla también de ese ciclo. Eclesiastés 1:7. Job 36, 27, 28. Dice, ahora me habla de la nieve, porque Él derrama la nieve como lana y esparce la lluvia como polvo, los cuales los hombres han de recibir y cubre la tierra. Y el Salmo 104, 10 al 13. Él envía fuentes por los arroyos, entre los montes pasan, dan de beber a toda la bestia del campo, calman la sed de los asnos monteses, junto a ellos habita las aves del cielo, entre las ramas dan voces. Él riega los montes de sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Y ya este último, Isaías 55, 10, 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Así que, y hay una cantidad de otros versículos también, que me hablan de ese proceso, y me hablan también pues de que el Señor midió las aguas. A ti y a mí, mi hermano querido, nos habla de la sabiduría de Dios, nos habla que el Señor tiene todas las cosas, conoce todas las cosas en lo absoluto, todo la vida por haber. Todo lo que nosotros necesitamos. Ahí está la sabiduría en la palabra de Dios. Pero a veces aún, repito, porque lo he escuchado, se puede cuestionar este tipo de cosas. Y nos hacemos previsión a la ciencia del hombre, a la ciencia del hombre. Vamos más allá. La teoría de la electrodinámica. Ay, si los agarré. ¿Qué saben ustedes de eso? ¿Ah? La teoría de la electrodinámica
Vamos a ver la teoría de la electrodinámica. ¿Qué me dice eso a mí? ¿Qué es eso? Eso es algo que se ve, wow, ¿verdad? Grandote. Te voy a decir, estudie los fenómenos que involucran a cargas eléctricas en movimiento, como los campos eléctricos magnéticos. El relámpago es un fenómeno eléctrico que ocurre cuando hay una acumulación de carga eléctrica en la nube que luego se descarga a través del aire. Entonces, la teoría de la electrodinámica, esto fue, tuvo su inicio por Alba Edison y otro Michel Faraday. Así que ellos tuvieron su inicio con la teoría de la electrodinámica. Ya vemos que es lo que estudia. Están involucrados allí los relámpagos, pues es la electricidad en movimiento. Electricidad en movimiento. Esta teoría, vamos a ver dónde la encontramos en la palabra Job 28:26. ¿Ya? Por cierto que dentro de eso se estudia la trayectoria de un relámpago, que es una trayectoria zigzagueante, y nos hablan de la trayectoria del relámpago. También, aquí Job me dice, cuando él dio ley a la lluvia, ya me está diciendo que Dios dio ley para todo esto que estamos hablando en relación al ciclo hidrológico y a la medición. Pero me dice, y camino al relámpago de los truenos. Camino al relámpago de los truenos. ¿Qué es esto? Camino al relámpago. Ustedes ven que el relámpago cae de una vez. Pero ¿saben cómo se forma? Bueno, por eso vino esta teoría de la electromagnética y todo lo demás. Pero ya el Señor le había dicho que había un camino para el relámpago. ¿Qué quiere decir? ¿Saben cómo se forma esto? Se forma porque las cargas negativas de las nubes se conectan con cargas positivas en la tierra. Y positivo y negativo se atraen. Así es el rayo. Positivo y negativo se atraen. Entonces las nubes están en la carga negativa y la tierra la positiva. ¡Blum! Viene el rayo, se cortan las nubes, hay la nube del aire, por un momento se corta, y donde viene también el trueno. Habla la palabra del Señor. Job no tenía la capacidad humana para saber esto. No sabía 5.000 años atrás cómo, si fue 1930 y pico que se comenzó con Tomás Alva Edison, pero fíjense todos los miles de años para que se convirtieran en estudiosos, científicos, hablando de eso. Y un Job, ser humano como tú y como yo, tenía ese conocimiento dado por Dios. ¿Cuánto conocimiento hay en la palabra, en su palabra, que pasamos la página y que no nos detenemos a nosotros a ver cuánto conocimiento hay allí para cada uno de nosotros y transformar aún más nuestra vida, seguir transformándola? El Señor tiene el control divino de todas las cosas, nos enseña aquí. Sobre todas las cosas tiene el control y todo tiene un porqué, una razón de ser. Y no hay un humano sobre esta tierra, no importa lo inteligente que se diga, que se haga el mismo, que pueda estar por encima de la sabiduría de Dios. Vamos a ver una cosa, con esto termino. El ser humano está vivo a raíz de ¿qué? ¿Qué le da la vida al hombre? Ajá. ¿Por qué?
que da la vida al hombre. El corazón. Científicamente el corazón vive. El corazón, ajá, el corazón. Muy bien. Si el corazón no tuviera sangre, ¿qué pasaría? ¿Quién bombea la sangre? Esa sangre llega ¿a dónde? A todo el cuerpo. ¿Y dónde llega una esencial? Al cerebro. ¿Qué transporta la sangre? Oxígeno y proteínas. ¿Hace falta el oxígeno al cuerpo? Ok. ¿Qué pasaría si la sangre no tuviera oxígeno? No pudiéramos vivir. Muy bien. Voy a leerle estudios científicos. Si este líquido de vida, dice este estudio acá, los humanos y animales no tuvieran manera de circular el oxígeno y las proteínas necesarias que su cuerpo necesita para sobrevivir y reproducir. La hemoglobina encontrada en los glóbulos rojos lleva oxígeno al cerebro, el cual a su vez ese oxígeno va para permitirle controlar el cuerpo completo. Un cerebro sin oxígeno es como un carro sin gasolina o una computadora sin electricidad. La sangre hace posible todas las funciones en todo el cuerpo. Vámonos en Levítico 17, 11 al 14. (17, 11 al 14). Perdón, 17, 11 y el 14. Pero de todas maneras está en el mismo texto. ¿Ok? Miren lo que dice. Porque lo que los estudiosos dicen ahorita, ¿verdad? Aquí ya lo había dicho el Señor. Porque la vida de la carne, ¿dónde está? En la sangre está. En la sangre está. Y yo lo he dado para hacer expiación, tan sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre, expiación de la persona. Levítico 17, 14, lo vuelve a repetir, porque ahora agrega toda. Porque la vida de toda carne es su sangre. Su sangre. Y esto se descubrió, pues, hace más o menos un periodo de un siglo, quizá un poquito más allá. Yo tenía la fecha aquí, pero no la traje. Tenía la fecha, pero no la traje hoy. Pero se la voy a dar la próxima semana para que vean. ¿Cómo es posible que allí ya lo sabían? ¿Cómo es posible este conocimiento científico? ¿Cómo es posible que lo sabían? El Señor lo revela. Hermano, el Señor se revela. Si nosotros le buscamos con anhelo, con discerniendo la palabra, con esas ganas de aprender, con esas ganas de tener sabiduría, con esas ganas de adquirir conocimiento, el Señor nos los da y nos hace cada día más sabios. Si hasta allí el conocimiento. La vida está en la sangre. Por eso el Señor nos roció, nos limpió con su sangre para darnos vida y vida eterna. Vida eterna. Y amigo y amiga que vas a escuchar esta prédica, entiende que todo el conocimiento que tú necesitas está en la palabra de Dios y el Señor te lo revela. Todo el conocimiento, no solamente en estas cosas que he dicho, falta muchísimas otras cosas que vamos a ver la próxima semana, pero un conocimiento que tú necesitas ahorita, es que tú eres pecador si no has venido a los pies de Cristo. Ese es un conocimiento muy importante, porque lo vas a necesitar ahorita para los años que tienes en tu tierra, la tierra, pero también para toda la eternidad, cuando mueras. Así que el Señor también se revela y te ofrece libertad, te ofrece perdón, se revela en su palabra y te quiere dar ese perdón hoy en día.
Solamente lo que tienes que reconocer que eres pecador, arrepentirte de tu pecado, confesárselo a Él, a nadie más, a Él, y Él te perdonará, dice su palabra. Así que puedes hacerlo en cualquier momento en tu casa, te arrodillas a solas y ora a Él, y Él te va a escuchar, pidiéndole ese regalo también de salvación. Y a nosotros, mis hermanos, lo que hemos visto, oído, es para que nunca lleguemos a menospreciar la palabra del Señor. Nunca. Allí hay sabiduría de Dios, como hemos visto. Y falta una cantidad de cosas. Vamos a hablar de la genética también la próxima semana, y algunas otras cosas también que son necesarias para nuestro diario andar en esta tierra. Así que no dejen de venir la próxima semana. Próxima semana seguimos y ampliamos algunas otras cosas también que hoy no pudimos hacer. Vamos a poner sobre nuestros pies, por favor. Señor, gracias, Señor amado, por tu bendita palabra. Gracias porque allí está el conocimiento, Señor. Gracias porque tu misericordia es tan grande que todo esto que tú revelaste para todos aquellos, Señor, que quisieran ponerlo en práctica, porque tú haces salir el sol, como dice tu palabra, sobre buenos y malos. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de leer tu palabra bendita, de escudriñarla, de crecer en ella, Señor. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, a discernir, a entender en cada área, Señor. Tú estás allí, Señor, dándonos lo que necesitamos, esas herramientas necesarias. Bendito sea tu santísimo nombre, Señor. Alabado seas. Gloria al que vive, Señor, y ayúdanos a nosotros a dar siempre, Señor, ponerte a ti en primer lugar, no importa lo que la ciencia diga, sino lo que tú digas sea contrario a ella. Eso es entonces, porque tú lo dices, Señor. Bendito seas por siempre, para siempre. Amén. Amén.